Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al proyecto GPS. El proyecto GPS es un proyecto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que se os intentará ayudar tanto en temas acerca de orientación académica como en temas de orientación laboral, siempre partiendo del proyecto profesional como herramienta básica. En este taller en concreto, yo, Live, os intentaré explicar temas más relacionados con el mercado actual que con la orientación laboral. Sobre todo vamos a estar hablando sobre qué son y cuáles son los sectores emergentes, y cómo adaptarnos a ellos y conocerlos, y cuáles son las competencias más demandadas en estos momentos en el mercado. Entonces, para llevar a cabo este taller tendréis por una parte unas diapositivas en las que tendréis toda la información, tendréis links, tenéis propuestas para dinámicas, ejercicios, vídeos, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenéis este vídeo en el que yo intentaré ampliaros o explicaros la información que aparece en las diapositivas de una manera más cercana o dando ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que tengáis por una parte las diapositivas y por otra el vídeo y que podáis ir visualizándolas de manera simultánea. En el momento en el que yo os proponga la visualización de un vídeo, hacer un ejercicio o cualquier dinámica, la idea es que podáis parar el vídeo, hacer ese ejercicio que se os propone y en el momento en el que hayáis terminado, volváis al vídeo y sigamos adelante con el taller. Entonces, sin más explicación, lo primero que os propongo para un poco entrar en materia y romper el hielo sería que visualizaseis este vídeo de una entrevista que se le hizo a Sergio Fernández. El título de la entrevista es El nuevo paradigma laboral. Entonces, no sé si os sugiere algo. La idea es que en las diapositivas tenéis apuntado en qué minutos debéis parar el vídeo y en el momento en el que lo paráis tenéis unas preguntas a las que responder a modo de reflexión. Podéis ir parando el vídeo respondiendo de manera individual y luego haciendo un feedback grupal, o podéis visualizar el vídeo al completo respondiendo a esas preguntas y una vez que acabéis el vídeo hacer ese feedback y hablar de los temas que se os ha propuesto hablar, de temas que os ocurran, de si os parece bien, os parece mal, si creéis que está pasando, si no está pasando, etcétera, etcétera. Tenéis también un ejercicio que hacer muy interesante descrito en las diapositivas. Cuando hayáis terminado la visualización de este vídeo, comenzamos con el taller. Dame un pez y cenaré esta noche. Enséñame a pescar y enseñaré siempre. Esta es una frase que quizás pueda resumir de alguna manera algunos conceptos de los que hablaba Sergio Fernández, ¿verdad? Algunos conceptos quizás como el aprendizaje continuo. ¿Os sugiere algo esta frase? ¿No os sugiere? Podéis comentarla. Si habéis hablado sobre el aprendizaje continuo o el aprendizaje de por vida, sabréis que probablemente sea el futuro tanto de la educación como del trabajo, ¿no? En este panorama tan cambiante todos tenemos que estar y todas tenemos que estar constantemente actualizándonos y estudiando o aprendiendo. Aquí os he dejado un link a un artículo del 2018 del País en el que se habla un poquito del aprendizaje continuo. Seguro que muchas de las herramientas que se mencionan o algunas de las herramientas que se mencionan, alguno o alguna todavía no las conocía. Así que os animo a leer el artículo, comentar si conocíais estas herramientas y si no, ya tenéis nuevas maneras de aprender. Vamos con los sectores emergentes. Los sectores emergentes serían los sectores que en estos momentos están en auge, ¿no? En estos momentos los que más movimiento están, los que más empleos se está generando, etcétera, etcétera. ¿Podéis hacer un brainstorming sobre qué sectores creéis que están en estos momentos en auge? Aparte del brainstorming que podáis hacer vosotros y vosotras en la sesión, podéis también sin duda acudir a Google y buscar sectores emergentes e informaros, ¿no?
probablemente podáis hacer una búsqueda en Google sin entrar en alguna web en concreto, pero la idea es que podáis buscar siempre en fuentes fiables e informes fiables. Por tanto, aquí tenéis el informe de la MIDE, el informe de ADECO y el informe de InfoJobs. Estos informes se suelen ir actualizando año a año o cada 2 años, donde tendréis siempre información bastante actualizada sobre qué sectores están en tendencia, qué puestos nuevos están surgiendo, qué competencias se exigen para cualquiera de esos puestos. Son informes, la verdad, que muy interesantes y muy útiles. Os propongo aquí una nueva visualización de otro vídeo que habla sobre la X revolución industrial. Os pongo X para que planteéis si sabéis cuántas revoluciones industriales hemos vivido, si sabéis qué ha pasado en cada una de ellas. Sería interesante que primero hicierais un debate sobre qué revoluciones industriales ha habido hasta ahora, cuáles han sido los avances, ¿no?, en cada revolución industrial o por qué se le llama revolución industrial a esa revolución, y a posterior visualicéis en cuál nos encontramos ahora. Después de la visualización del vídeo, entiendo que ya sabéis que estamos en la cuarta revolución industrial, revolución a la que también se le llama Industria 4.0 o el Internet de las cosas. Está claro que estamos en un momento cambiante y de revolución, por lo que hay profesiones que están surgiendo y está habiendo muchos cambios. Las profesiones que más están surgiendo o que más están siendo demandadas son aquellas que tienen que ver con tecnología, con comercial, con ingeniería y con marketing. ¿Os encajan? Os he traído también dos gráficas en la que esta primera nos explica la distribución de los empleos que se van a generar entre 2013 y 2033. Parad y echarle un vistazo a qué empleos o qué puestos se van a generar, qué puestos van a dejar de existir o van a empezar a desaparecer, qué puestos van a mantenerse, etcétera, etcétera. Ved si vuestros estudios o vuestras habilidades encajan por aquí, si vuestros intereses podrían encajar, etcétera, etcétera. Está claro que para trabajar, ¿no?, en cualquier momento histórico y sobre todo en el momento en el que tenemos una revolución, ¿no?, hay que tener unos conocimientos teóricos específicos. En este caso, por ejemplo, os traigo un gráfico en el que se explica cuál es o cuál fue el nivel de estudio solicitado en España hace un par de años. Entonces es interesante que veáis cómo se mueve el gráfico, ¿no? La mayor parte del nivel de estudio solicitado en ofertas de empleo españolas fueron de grado universitario. Después estarían los ciclos superiores, los grados medios, bachillerato, grado escolar y máster o posgrado. Siempre tenéis la fuente a las estadísticas en la parte inferior a la diapositiva, por lo que podéis entrar a la web y trastear otras estadísticas interesantes. Sobre las competencias transversales. No sé si habéis trabajado ya qué son las competencias, qué tipos de competencias hay, pero aparte de las competencias técnicas, ¿no?, los conocimientos técnicos, que era de lo que estamos hablando hace unos segunditos, aparte de ese nivel de estudios que se os solicite, ¿no?, de esas cosas que tengáis que saber o saber hacer, las competencias transversales son unas de las más demandadas también en estos momentos en el mercado laboral actual. Me gustaría saber si sabéis qué son las competencias transversales. ¿Alguien lo sabe? Podéis hacer un pequeño brainstorming sobre cuáles creéis que son las competencias transversales. Las competencias transversales son aquellas que estudiamos de manera indirecta, ¿no?, de manera transversal, y son las que más tienen que ver un poco con nuestra personalidad o con nuestra manera de ser. Una competencia específica o teórica sería, pues, por ejemplo, saber un idioma,
¿no? Algo que estudiamos, o saber hacer una nómina, o saber programar. Y una competencia transversal, por ejemplo, podría ser saber empatizar, saber comunicar, saber negociar, tener respeto, etcétera, etcétera. Saber trabajar en equipo y este tipo de competencias o habilidades. Aquí os traigo las competencias más demandadas en una escala del 0 al 6 para que veáis por lo general en las ofertas de trabajo qué es lo que se suele pedir, ¿vale? El comportamiento ético, la iniciativa, el trabajo en equipo, la comunicación, son uno de los valores o competencias que más priman. Por aquí os traigo el cambio, ¿no? De qué competencias se pedían en los empleos, las ofertas de empleo del 2015 y por el contrario cómo ha cambiado y cuáles se piden ahora, ¿no? En el 2020. Entonces, por ejemplo, la resolución de problemas sigue siendo una de las competencias más demandadas. Pero, por ejemplo, ahora se pide más el pensamiento crítico, la creatividad, antes que, por ejemplo, la coordinación con otros trabajadores o la negociación, ¿vale? Antes, por ejemplo, si os fijáis, la inteligencia emocional no aparecía como competencia más demandada y ahora, en cambio, en el 2020 está en el top 10 de competencias más demandadas. La orientación al servicio, la flexibilidad cognitiva también son competencias que se han ido introduciendo. Hacer un repaso de cuáles eran las del 2015, cuáles son las del 2020, qué diferencias ha habido, si creéis que encajan en vuestras competencias o no, etcétera, etcétera. Está muy bien, sin duda, hablar de cuáles son las competencias más demandadas, ¿no? Pero más interesante, por ejemplo, podría ser saber cuáles son vuestras competencias y vuestras habilidades, ¿no? Entonces, os traigo un pequeño ejercicio en el que podéis hacer una marca. Leéis todas las palabras, ¿no?, que aparecen en las columnas y lo que haríais es hacer una marca en aquellas celdas o aquellas palabras que describan actividades que consideras que están dentro de tus competencias, ¿no? Aquellas actividades que tengan que ver contigo o que describan cosas que tú sabes hacer o se te da bien o te gusta hacer, ¿vale? Por ejemplo, trabajos de contabilidad. ¿Me gusta? ¿Se me da bien? Sí, lo marco. Auditar, no. Procesamiento de datos, sí, pues voy marcando, ¿vale? Entonces vais columna a columna marcando cuáles son aquellas competencias que tienen que ver con vosotros y vosotras. Y cuando lleguéis al final de la columna, lo que haríais es hacer la suma de las marcas realizadas y apuntar el total debajo. Podéis o bien imprimir esta diapositiva o por lo contrario proyectarla o tenerla y hacerlo en vuestro cuaderno. En cuanto tengáis la suma de todas las columnas, fijaos en qué color es la columna con más puntuación y ese o esos dos serán los que más tengan que ver con vuestra personalidad. Si os fijabais, cada columna tenía un color y cada columna tenía también o tiene también un nombre asignado aquí, ¿vale? Entonces, en este pequeño gráfico podéis marcar la puntuación que tenéis en cada una de las columnas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera columna, que es la de color morado, tiene que ver con la personalidad o el tipo de personalidad convencional. Si he sacado un 7, pondría un 7 ahí en el circulito que aparece al lado de convencional, ¿vale? La idea es que veáis un poco aquellas habilidades que teníais, con qué tipo de trabajos se podrían llevar bien o con qué tipo de trabajos tendrían que ver, ¿vale? Por ejemplo, convencional, pues ser banquero o banquera, ser secretario, ser programadora, analista, asesora, etcétera, etcétera, ¿vale? Los que hayáis sacado más puntuación, por ejemplo, en el área azul clarita, en el área social, pues la idea es que sepáis que con vuestra manera de ser y con vuestras competencias encajan trabajos como
el de profesor o profesora, el de enfermero, el de logopeda, temas relacionados con la educación, la psicología, etcétera, etcétera. Si no os queda muy claro con estos empleos que os hemos puesto por aquí, cuál es vuestra personalidad o vuestra manera de trabajar, aquí también tenéis un poco explicado de una manera más trabajada, ¿no? La idea es que los intereses vocacionales, ¿no?, son una expresión de vuestra personalidad. Entonces, las profesiones podrían representar un poco una forma de vida, ¿no? Si nosotros somos o nosotras somos de una manera en específico, ¿no? Si nuestros intereses, nuestra personalidad son de una manera en específica, probablemente deberemos trabajar en un campo, ¿no? O trabajar en un campo que tenga que ver con esa personalidad, ¿vale? Por ejemplo, los del ámbito social o las del ámbito social prefieren trabajar con personas a las que se les pueda informar, educar, tienen habilidades interpersonales y tienden a evitar las actividades o situaciones de las profesiones como más realistas, ¿no? Entonces, si yo he sacado social y me pongo a trabajar en una profesión realista, es probable que me queme más, que se me haga más difícil, que se me haga más cuesta arriba. Leed cada uno y cada una las profesiones que más os han salido o la puntuación que más os haya salido y reflexionar un poco acerca de hacia dónde os estáis encaminando y si aquello que os estáis encaminando tiene que ver con vuestros intereses vocacionales. Para hablar de competencias, os traigo este pequeño vídeo que es de 5 minutos de Víctor Cooper sobre el efecto de la bombilla. Seguro que os queda mucho más claro la importancia que tienen las competencias y sobre todo las competencias transversales. Y después de la visualización del vídeo, como último ejercicio, os traigo el de la zona óptima profesional. La zona óptima profesional lo tenéis también explicado en la diapositiva, pero sería esta zona en la que se encuentran los 3 círculos, ¿no? En la que se aunan ese triángulo que nos aparece en la mitad. La zona óptima profesional sería aquella zona en la que se aunan nuestros intereses, nuestra personalidad o nuestra manera de ser o trabajar y las competencias y habilidades que tenemos. Si conseguimos un trabajo que aúna estos 3 factores, pues nuestra satisfacción personal, ¿no?, y laboral será mucho más alta. Entonces os animo a que hagáis este pequeño diagrama en vuestro cuaderno y podáis ir completando cada uno de los círculos y encontrar más o menos cuál podría ser vuestra zona óptima profesional. Aquí tenéis un ejemplo que quizás os ayude a saber cómo deberíais rellenar cada uno de los círculos. En cuanto terminéis de rellenarlos, la idea es que podáis pensar en qué empleos podrían estar en esa zona óptima, ¿vale? Y con este ejercicio terminaríamos el taller. Si se os ha hecho corto o se os ha hecho interesante o se han tocado temas que os han parecido de interés, os animo a que entréis en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el apartado GPS, en el apartado Soy Joven, y que busquéis todas las herramientas que se os ofrecen y que podáis informaros, ¿vale? Hay herramientas como para saber un poco cómo está el mercado laboral, ¿no? Temas de los que hemos podido hablar o habéis podido trabajar hoy. Hay herramientas sobre cómo hacer entrevistas, sobre cómo hacer un currículum, hay vídeos, hay links y hay muchos enlaces de interés. Entonces, si os interesa, sin duda, que no se os olvide entrar a la web del ayuntamiento, al apartado GPS. Que sepáis que ahí también tenéis un apartado donde saber dónde podéis acudir para pedir orientación o información académica y laboral. En resumen, que tenéis que tener muy en cuenta las competencias que tenéis vosotros, ¿no?, las vuestras y vosotros propias, las que
que son más demandadas en este momento en el sector o en el mercado laboral actual y ver si podéis encajar, ¿no? Si veis que alguna competencia demandada no la tenéis o no tiene que ver con vuestra personalidad, tened claro que sin duda, como todo esto, pues a liderar también se aprende, a trabajar en equipo también se aprende, etcétera, etcétera. Entonces, informaos con los informes de ADECO, estad al tanto de cuáles son los sectores emergentes y las competencias demandadas y espero que el taller os haya sido de ayuda. Muchas gracias por haber participado.